maravilla poder ser partícipe de lo que Dios está haciendo en medio de estos tiempos. Dios ha sido fiel, Dios ha sido grande, Dios ha sido maravilloso. Y cada uno somos testimonio de la gracia de Jesucristo. Si tú y yo estamos aquí en esta tarde, es porque Dios no solo ha sido bueno, ha sido buenísimo, y porque su gracia se manifiesta en medio de cualquier situación de la vida. Si tú y yo hoy podemos celebrar, es porque es el gozo del Señor que en medio de pruebas, circunstancias, luchas y momentos difíciles de la vida, Él está presente para decirte: no temas, yo soy Jehová tu Dios, que te sustento, y con mi diestra saldrás adelante. Vamos, dale un aplauso al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¡Aleluya! Y bueno, mi hermano, ¿qué le cuento? Que después de más de 32 horas de viaje, por ahí algunas maletas propias y otras maletas prisioneras, misioneras, estoy de regreso a casa, como lo dije a un tiempo, y de verdad con una experiencia maravillosa. Cada oportunidad que Dios me da de poder salir y visitar y ver lo que Él está haciendo en otras latitudes del mundo, siempre llega uno con mayor carga, con mayor necesidad de poder participar de lo que Dios está haciendo. Y creo que si este mes hemos tratado de hacer conciencia misionera, es porque Dios sabe que en la vida de cada uno de ustedes hay un potencial enorme para participar de la obra que Dios está haciendo en este tiempo. Yo se lo dije hace un momento y estoy convencido que en nuestra congregación no solo hay los 4 misioneros que ya sostenemos, que son de casa, nuestros hermanos Edna e Israel, que han estado participando en este mes misionero, nuestra hermana Juanita, que por cierto les manda muchos saludos, me la encontré por ahí en Kenia. Ella está trabajando en otro espacio hacia el occidente, más bien hacia el oriente de África, pero ella está con toda la disposición de seguir sirviendo, y les mando un fuerte saludo y un agradecimiento por no soltar la cuerda, por estar presentes, y feliz de ver lo que Dios está haciendo. Tenemos también a nuestras hermanas que están en preparación, pero ya sirviendo en campo, como es Karen, que está en la parte central de México, entre los otomís, una etnia en nuestro país, y en el norte de África con Vicky. Así es que ustedes y yo los hemos sostenido, y tenemos el ánimo de seguir viendo muchos más que Dios va a levantar para este tiempo. Sabemos que Dios está haciendo que el corazón palpite para muchos, de poder participar, de poder sumarse, de poder ir a donde Dios los está enviando y seguir extendiendo el reino de Jesucristo. Mi hermano, usted y yo sabemos que el tiempo de la cosecha es ahora. El Espíritu Santo está movilizando una cantidad importante de hombres y mujeres. Estuvimos en un congreso mundial, y ahora también muchos de nuestros hermanos en África se están levantando como una fuerza misionera. Antes África era un campo, pero ahora África se suma y dice que no solo queremos ser campo, queremos también tener enviados, y están levantando una fuerza misionera increíble en África, en diferentes países de África. Y sabemos que el tiempo está presto de la venida de Jesucristo, pero tengo que decirle que los campos siguen blancos y los obreros siguen siendo muy pocos. Hoy por hoy estamos viendo cómo la obra de Jesucristo avanza, pero todavía tenemos mucho más que queremos ver y que queremos compartir y que queremos ver de la gloria del Señor. Y hoy particularmente quiero justamente enfocarme en ese punto, y yo he titulado a este mensaje: haz eso y vivirás. Hay un pasaje que encontramos en Lucas capítulo 10, verso 27 y verso 28. Solo para dar un poquito de contexto sobre lo que este pasaje es, el Señor se encontraba con algunos de los ¿qué puedo decir? Sacerdotes del tiempo, de aquellos que regían los aspectos religiosos de su momento.
Y la pregunta delante del Señor es: ¿qué es lo que yo necesito? ¿Cuál es el principal mandamiento sobre el que nosotros tenemos que regir nuestra vida? Y el Señor contesta y llega a este pasaje justamente que encontramos en Lucas 10:27. Y el Señor, confrontando a este hombre con la misma pregunta y siendo un hombre religioso, Él contesta y dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y luego dice: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Hay una declaración importante que el Señor Jesús confronta en la vida de este hombre, y lo primero es entender que si hay algo en lo que Dios está interesado, es que nosotros podamos rendirnos en una forma plena delante de Dios. Yo lo he dicho cantidad de ocasiones, pero hoy lo reitero, y es el hecho de que lo único que realmente tiene significado en la vida es el poder honrar, servir y entregarnos al Señor en espíritu, alma y cuerpo. Lo único que es consistente con las promesas, con las cosas que vienen hacia el futuro como bendición para los creyentes, es aquello que tiene que ver con una rendición total delante del Señor. Por eso cuando el Señor Jesús confronta a este hombre mismo, conociendo la palabra, conociendo la ley, llega a la conclusión de este pasaje. Y el Señor Jesús, cuando lo escuchó decir lo que justamente era una declaración misma del Señor Jesús: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús contesta y le dice: correcto, haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás. Y es justamente el tema de este mensaje: haz eso y vivirás. Muchos de nosotros en este tiempo buscamos vida plena, una satisfacción total en la vida, algo que realmente llene todos los sentidos. Muchos de nosotros buscamos respuestas en la vida para poder vivir no una vida simple, sino una vida que anticipe y augure tiempos mejores, porque siempre nuestro deseo no es estar ni quedarnos en la forma en que estamos, sino poder avanzar, poder progresar, poder cumplir objetivos importantes para que la vida realmente tenga significado. Por eso esta declaración de este hombre, quienes pensaban que siguiendo la ley en puntos muy particulares iban a mantener una vida digna, iban a reflejar una vida de santidad al pueblo, el Señor lo confronta para que pudiera tocar las partes más sensibles de la vida y del corazón de ellos como seres humanos, y pudieran dar cuenta de lo que ellos estaban declarando. Por eso el Señor Jesucristo, cuando escucha la declaración de este hombre que estaba anticipada en la ley, el Señor le dijo: estás en lo correcto. Si tú haces esto, vas a vivir, y vas a vivir plenamente, porque la vida que Dios ofrece en lo que nosotros hacemos a favor de la causa no es una vida solo de satisfacción mínima, es una vida de satisfacción total. Lo que tú haces a favor de la causa realmente en todos los sentidos de la vida, espíritu, cuerpo y alma, trae plenitud de gozo. Por eso el salmista, Salmo 16, decía que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Estar en la presencia de Dios no es solo extasiarnos en adoración, en la alabanza, en los cánticos que nos elevan delante de Dios, sino es servirlo con devoción, con entrega, con una participación comprometida y responsable para que la gloria del Señor descienda en este lugar. ¡Aleluya! No lo creen todos, pero yo sí lo creo. Porque cada cosa que nosotros hacemos a favor de la causa de Jesucristo es un paso más hacia ver la revelación de la gloria de Dios. Porque un paso hacia adelante es un paso de fe, es un paso de convicción, es creer. Y la Biblia dice que cuando creemos, vemos la gloria de Dios. Y en ese sentido, hay algunos aspectos importantes. Yo quiero que sigamos a la siguiente imagen. Este hombre que usted ve aquí, Bernard,
En el primer servicio yo compartía un testimonio de un hombre que yendo nosotros hacia la villa de los Pocots, una aldea bastante retirada de la civilización, tuvimos la oportunidad de encontrarnos. Bueno, veníamos de un safari donde por ahí nos encontramos a Melman, a Pumba y todos esos que usted conoce. Y bueno, esa fue la parte interesante, ¿no? Martín y otros que algunos sabrán de qué estoy hablando, otros lo van a investigar. Pero saliendo de ahí, justo en el camino para ir a la aldea donde íbamos a estar, en el camino nos encontramos un accidente. Un señor, justo ese señor que usted ve en pantalla, se había caído de su moto, un accidente bastante serio. Nosotros no lo vimos en el momento que se dio, llegamos y ya lo habían hecho a un lado del camino de terracería, pero él cayó de su moto, se partió el cráneo y toda su piel en esta parte extrema, usted lo puede ver un poco ahí, se le fue con el golpe. Los aldeanos que pasaron por ahí empezaron a cargarlo solo para moverlo debajo de un arbusto porque no sabían qué hacer. Ellos solamente estaban esperando ahí y algunos pensaban que ya estaban muertos. Cuando nosotros pasamos, nos detuvimos, vimos cuál era la situación y en ese momento Bernard estaba inconsciente, pero lo que nosotros sabíamos, lo poco que teníamos de conocimiento en primeros auxilios y por la gracia y provisión divina del Señor, una de las misioneras que iba en el equipo traía un poco de artículos de primeros auxilios y sacó por ahí el alcohol y algunos parches y demás cosas, y le dije, yo no sé qué va a hacer. Otro decía, no lo muevas por si su espalda. Le dije, pues ya lo movieron y yo no sé si tenga problemas en la espalda, pero aquí ya no es la espalda, aquí ya es salvarle la vida. Y en ese momento empezamos a actuar a favor de Bernard y empezamos a hacer lo que sabíamos, lo poco, lo mucho. Le dije, lo primero es limpiarnos, lo limpiamos, estaba todo ensangrentado, todo lleno de tierra, la herida expuesta por cuántos tiempo no lo sabemos, pero se veía bastante mal. Y dije, vamos a limpiarlo, lo limpiamos, agarramos la botellita de alcohol, se la vaciamos y bueno, ustedes saben lo que es eso en lo poco, pues eso lo hizo reaccionar. Pues a mí me hubiera hecho reaccionar sin duda, pero él lo volvió a la conciencia y seguramente sirvió para desinfectar. Gracias a Dios, un pequeño parche se lo pusimos, rompimos un vestido de una misionera y le enredamos una venda alrededor de este joven, grande ya, un poquito más grande ya de edad. Y eso nos llevó y me trajo a este punto, justamente en cuáles son las cosas que nos llevan a participar. Yo decía, Señor, si nosotros en este momento no hubiéramos pasado por ahí, seguramente este hombre hubiera muerto, porque los demás no tenían ni la más mínima intención ni la más mínimo conocimiento para saber qué hacer para poder ayudarlo. Y en ese momento, como una forma sobrenatural, me vino a la mente, dice, por eso están los misioneros aquí. Porque cuando nadie sabe qué hacer, siempre Dios levanta a alguien que tiene esa sabiduría del cielo para poder determinar y entender lo que se debe hacer. En este tiempo fue algo físico, pero la intención para nosotros es no solo llegar a la necesidad física de la humanidad, pero es poder llegar a la necesidad más importante del ser humano, que es la necesidad espiritual. Él pudo fallecer físicamente, pero lo más serio hubiera sido que no tuviera la oportunidad de poder conocer a Jesucristo. En ese tiempo, mientras volvió a la conciencia después de la botella de alcohol, estuvieron orando y creemos que Él aceptó a Jesucristo. Pero eso hizo palpitar nuestro corazón grandemente. Yo decía, Señor, ¿cuáles son las cosas
que nosotros necesitamos hacer en este tiempo para poder ver la gloria de Jesucristo, para poder ser efectivos en lo que la vida trae. No se trata de nosotros. La Escritura nos enseña en el pasaje que recién escuchamos que la intención de todo es amar a Dios, amarlo con toda nuestra mente. ¿Qué significa? Que yo no pienso en mí, pero pienso en la obra de Jesucristo. Yo no pienso en mis propios intereses, pero pienso en los intereses que yacen en el corazón de Dios. Amarlo con toda mi mente es que yo no pienso en cómo voy a resolver mis propias cuestiones, porque Dios tiene cuidado de ellas. Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a ser añadidas. Cuando piensas como Dios piensa y tu corazón se mueve en la intención que yace en el corazón de Dios, es amarlo con toda tu mente, donde no trasciende mi necesidad personal, pero trasciende la necesidad del prójimo. Nosotros íbamos por el camino y eso me hizo palpitar aún más el corazón. Si hubiéramos dicho: ese no es asunto nuestro, nosotros tenemos un enfoque de llegar a la aldea y hacer otra cosa, hubiéramos perdido la oportunidad de realmente hacer lo que Dios nos mandó a hacer en el momento en que Dios nos mandó a hacerlo. A veces estamos tan encasillados en nuestra propia agenda de acciones que no tenemos en cuenta que a veces lo que Dios nos mandó a hacer no es todo lo demás que ya planeamos, sino estar ahí para la necesidad de aquel que en su momento lo requiere. Por eso, amarlo con toda tu mente, amarlo con todo tu corazón, con toda tu alma, es meditar en la necesidad de este tiempo. Amarlo con todas tus fuerzas es dedicar todo lo que tienes en tu capacidad física, en tu capacidad como ser humano, para participar de la obra de Jesucristo en este tiempo. ¿Cuánto tiempo y cuántas fuerzas no invertimos en nuestros propios conceptos de la vida? Imagínase si todo eso lo trasladamos a la necesidad del reino de Jesucristo, cuánta obra gloriosa no estaríamos haciendo para que Dios pudiera compartir y pudiera avanzar en sus propósitos eternos. Cuántos empeños no ponemos para aquello que es pasajero y que ni siquiera sabemos qué va a suceder el día que dejemos de existir. Si en su momento empeñamos todo lo que tenemos y dedicamos todo lo que somos para la gloria de Jesucristo, sí sabemos lo que va a suceder, y es que muchos van a ser librados del lago de fuego. Sí sabemos lo que va a suceder, es que muchos que estaban destinados a la condenación tendrán la oportunidad de junto con nosotros levantar sus manos y celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores por los siglos de los siglos. ¡A su nombre! Imagínense si eso no tiene mayor sentido. Cuando nosotros meditábamos en todo eso que sucedía con Bernard, me pasó como una película. Dije: Señor, no se puede morir, no se puede morir. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero para mí era como un grito desesperado. Señor, ya no lo encontramos. Señor, ya lo atendimos a la medida de nuestra capacidad. Señor, no se puede morir. Porque Él tiene que saber que hay un Dios. Si tú nos trajiste a tantos kilómetros de distancia, después de 30 horas de viaje y vuelos y demás, es por la vida de aquel que estaba bajo el arbusto y que muchos no sabían qué hacer. Pero lo que tú nos has dado, lo entregamos y vimos tu gloria reflejada. ¿Qué es lo que hacemos para poder vivir en esa realidad? Lo primero que el Señor nos manda, si tú sigues leyendo el pasaje hacia adelante, te vas a encontrar con la historia del buen samaritano. La Escritura nos refiere, y solo para contextualizarte a los que no conocen la historia del buen samaritano, es que hubo un hombre, y la vida de Bernard me recordó mucho ese momento, que yacía al lado del camino, herido por ladrones, y que pasaron 3 personas. Una de ellas era un sacerdote,
que no aplicó los principios de vida, solo le dio la vuelta y no quiso tener mucho que ver con ellos. Después pasó un ayudante del templo que tampoco aplicó los principios de vida encontrados en la ley de Moisés y encontrados también en el Evangelio de Jesucristo. Pero llegó un hombre que era despojo, un hombre que no era considerado entre los mejores, un hombre que por los judíos era alguien que no estaba ni siquiera digno de relacionarse con ellos. Los hombres samaritanos como las mujeres samaritanas procuraban no pasar por los pueblos judíos y viceversa, los judíos procuraban no mezclarse entre los samaritanos, porque para ellos eran judíos casados con gentiles que no merecían ni el saludo. Pero ese hombre se detuvo, no importando todo aquello que podía haber sido un aspecto que lo hubiera detenido, como eran tradiciones, como eran costumbres, como eran cosas que se habían armado entre la misma comunidad y sociedad. Él no escatimó absolutamente nada, ni se detuvo por el qué dirán, ni nada, sino que vio la necesidad y actuó a favor de ella. Lo primero que somos enfocados a hacer es a amar a nuestro prójimo. Si hay algo que Dios nos está enviando a hacer para poner en práctica nuestro amor desmedido hacia Él en espíritu, cuerpo y alma, es que amemos a nuestro prójimo. Que no seamos amadores de nosotros mismos, sino amadores de aquellos que Dios ama con amor eterno. Que no nos preocupemos por nuestras propias necesidades cuando sabemos que alguien necesita más de lo que nosotros necesitamos. Somos enviados de Dios para amar a la humanidad, así como Cristo nos amó a nosotros. Porque si tú y yo hoy celebramos, si tú y yo hoy tenemos esperanza, si tú hoy y yo esperamos la venida de Jesucristo, es porque Él nos amó. Y si nosotros le amamos, es porque Él nos amó primero. Amar a nuestro prójimo. ¿Cómo podemos participar de las misiones? ¿Cómo podemos sentir la necesidad de otros teniendo amor hacia nuestro prójimo? Estos dos chicos que usted ve en pantalla son el producto de la siembra del Evangelio de Jesucristo. Tienen por costumbre entre la tribu Pocot los hombres ser polígamos, esposas por doquier. Un hombre de 80 años que tenía una hija de 10 años, bastante fértil el Señor. Pero estos dos jóvenes que usted ve aquí, ellos no solo han roto tradiciones y cultura, pero han empezado a practicar su nueva cultura en Cristo por la siembra del Evangelio de Jesucristo. Estos son los primeros de los muchos hombres en la tribu de los Pocots que son monógamos y que cuidan a sus hijos. Porque el otro punto es que no solo son polígamos, pero que cuando nacen los hijos por 3 meses no los ven, para que por 3 meses, mientras el niño va creciendo y llorando y todo eso, no los molesten. Y la señora se encarga de cuidarlos, de traerles el alimento y todo. Pero estos chicos que usted ve en pantalla, rompiendo tradiciones, rompiendo todo, como le dije anticipadamente, y adquiriendo una nueva cultura en Cristo, ellos cuidan a sus hijos desde nacimiento y proveen para la necesidad de sus hijos. Se están convirtiendo en un referente importante en medio de esa sociedad con tantas costumbres fuera del principio de Dios, pero que a través del ejemplo vivo, siendo la luz, como cantaban hace un momento los pequeños, siendo la luz de Cristo, están marcando ese pueblo que por generaciones había vivido en obscuridad. A Dios sea toda la gloria para siempre. Vamos, denle un aplauso a Jesucristo. Eso no es cualquier cosa. Por eso cuando usted ama a su prójimo,
Los misioneros amaron el lugar, los misioneros se han sacrificado por estar presentes y marcar un punto de referencia, y este es el fruto. Todo lo que nosotros sembramos en Jesucristo, amando a nuestro prójimo, tiene fruto. Tiene fruto. Imagínese que su vida se puede convertir en un medio y en un agente de cambio para transformación de toda una cultura. Porque eso es lo que Dios anhela para este tiempo, una reculturización de nuestra sociedad. ¿Qué más necesitamos para poder adquirir ese amor al prójimo? Tenemos que mirar la necesidad. Tenemos que mirar la necesidad. ¿Ve esos ojitos? A mí me tocó verlos en carne propia. Y le tengo que confesar, vengo seco, se me acabaron las lágrimas. Mateo 9:36 dice: cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas sin pastor. Si nosotros queremos amar a nuestro prójimo, tenemos que mirar la necesidad. Pero no solo mirarla, detenernos en el camino y atender la necesidad. Si nosotros hubiéramos visto a Bernardi, hubiéramos dicho: ay, pobre, y hubiéramos seguido el camino, ningún efecto hubiera tenido en el reino. Pero porque detuvimos el vehículo, cambiamos nuestra agenda, empleamos nuestras habilidades a favor de la vida de Bernard, pudimos cumplir objetivos claros en el corazón de Dios y poder ser esos agentes de cambio para este tiempo. Miremos la necesidad, pero no solo la miremos, parémonos en el camino y seamos aquellos que Dios envía para marcar la diferencia. Hay ojos como esos que usted está viendo en pantalla que están esperando quien llegue y quien haga. Hay ojos que están mirando para ver si alguien se detendrá en el camino. Pero si nosotros queremos amar a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros corazones, miremos la necesidad y detengámonos en el camino. Segundo, si nosotros queremos amar, no solo es mirar y detenernos, pero es tener compasión. El Señor Jesucristo mismo lo decía, y nosotros lo encontramos en la declaración de este pasaje en Lucas 10:33, cuando el samaritano se detuvo. Dice: entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Mis hermanos, la compasión es esencial en nuestra expresión de amor. Tú no puedes decir yo amo y no sentir compasión. La compasión, ese es el ingrediente que viene del mismo corazón de Dios, lo que hace que te detengas en el camino, lo que hace que marques la diferencia. La compasión no es la lástima que podemos tener sobre alguna situación. La compasión viene en concreto con nuestra acción. Tenía un tío que en paz descanse, el tío Juan Romero, que decía: yo no le digo compasión, yo le digo compacción.
porque me muevo y hago y participo y soy parte de lo que marca la diferencia para que lo que vemos deje de ser en el nombre, en la autoridad y en el poder de Jesucristo. No eres tú el que hace las cosas, es Jesucristo, pero eres tú el representante, el agente de Dios para este tiempo, para que el pueblo de aquellos que nos rodean puedan saber que hay un Dios en los cielos. Detengámonos en el camino, sensibilicemos nuestras fibras del corazón y de nuestro espíritu y actuemos en compasión. Amas a tu prójimo, demuéstralo. Amas a tu prójimo, participa de las cosas. Amas a tu prójimo, haz lo que Dios te ha mandado hacer. Participar de ello. Si seguimos la historia del buen samaritano, dice el buen samaritano que no solo se detuvo, pero que bajó hasta donde ese señor estaba y empezó a curar sus heridas. Si tú amas a tu prójimo, detente, míralo, ten compasión y cura sus heridas. Hay un mundo que sufre en este tiempo. Hay un mundo que sufre, que gime, que gime. Ese es Bernard en el hospital. Lo levantamos por gracia de Jesucristo. Pasó un vehículo, habían pasado otros, pero ninguno quiso recogerlo, ni siquiera se paraban. Los quisimos parar, no se paraban. Yo le dije, si nadie se para, ya no puede esperar, nosotros lo llevamos. Nos tardemos lo que nos tardamos y lleguemos a la hora que lleguemos. Pero por gracia del Señor proveyó un vehículo que ese día no fue a trabajar y iba por el camino. Accedió a llevarlo, dijimos, llévalo, nosotros te pagamos lo que necesites para que llegue al hospital. Accedió, nosotros lo cargamos. Los misioneros y demás equipo que estaba lo pusimos adentro. Tomó 2 horas para que llegara al hospital más próximo, porque eso es lo que estaba de cerca al hospital. Por gracia del Señor llegó. Los médicos dijeron, si no llega ahora, ya no llega, lo perdemos. Le hicieron una atención adicional y luego lo llevaron 1 hora más al siguiente hospital, porque ahí no lo podían atender completamente por la gravedad de sus heridas. Cuando estaba ahí, por gracia de Jesús, a las cuantas horas empezó a reaccionar y volvió en sí. Cuando estaba ahí lo escanearon, nos hablamos con los médicos y nos dijeron, todavía necesitamos hacer una operación más, porque sus pulmones están a punto de colapsar porque están llenos de sangre. Abrieron su herida, entró en la cirugía, abrieron su herida, lograron drenar. No puse la imagen porque está escandalosa, pero llenaron 2 botes de toda la sangre que estaba. A las cuantas horas pudieron hacer contacto con un hermano porque nadie lo conocía ahí, pero por alguna forma de Dios divina lograron transmitir el mensaje y un hermano se dio cuenta y llegó al hospital. Y cuando llegó dijo, no sabía que todavía existían buenos samaritanos en Kenia, porque si ese hombre no lo hubiéramos recogido, ese hombre hoy estuviera condenado a la eternidad. La escritura dice, Lucas 10:34, se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva. Se las vendó, luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Llegó al hospital Bernard, curaron sus heridas. Nos dio oportunidad el Señor de aún pagar sus cirugías. Pero te tengo buenas noticias. Se recuperó y hoy en la mañana me dijeron que ya salió del hospital.
nosotros actuamos, salvamos vidas, vemos el toque del Señor porque fue un milagro, la obra sobrenatural de Dios. Sacudimos el corazón de los incrédulos que no sabían que todavía existían buenos samaritanos. Y yo no sé lo que va a pasar después, pero yo anticipo, va a ser una gran cosecha, porque alguien en el camino se detuvo y pudo atender la necesidad de aquel que estaba bajo un arbusto. Dios nos llama a que amemos a nuestro prójimo curando sus heridas. ¿Qué tengo para dar? Lo que tengas es suficiente. Dios no está pidiendo especialidades para que pueda ser efectivo. Lo único que Dios quiere es tu disposición a participar. Lo único que Dios quiere es que digas sí, para que cuando sea el momento oportuno estés donde tienes que estar y puedas marcar la diferencia. Puede ser a la vuelta de tu casa, puede ser en la colonia contigua, puede ser en algún lugar recógnito de la sierra en México, o puede ser a 30 horas de distancia en vuelo. Donde sea que el Señor te lleve, hará que tu vida sea efectiva para la gloria de su nombre, y entonces sabrás lo que es amar a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. A su nombre. ¿Cuántos el Señor ha puesto en tu camino? ¿Cuántos les hemos sacado la vuelta? Si esa ha sido tu experiencia, pídele perdón a Dios, pero no dejes que eso siga siendo una realidad en tu vida. Dile: Señor, dame un corazón sensible, porque no solo es ver la necesidad, no solo es pararnos en el camino, no solo es compadecernos de aquel que ya se ha herido, pero es curar sus heridas y es darles de comer. Yo les decía hace un momento que los chicos que van a la escuela, que es otra de los trabajos misioneros que se están haciendo en Kenia, porque de lo contrario esos chicos no tendrían escuela. Hay más de 300 chicos que asisten a la escuela de las diferentes aldeas, porque hay misioneros en medio de ellos que levantaron un programa de educación. Pero ese programa de educación suple por lo menos el alimento en la escuela. Si muchos de estos chicos no comieran en la escuela, no comerían, porque para muchos ese es su único alimento del día. Y así como ustedes los ven, con su manita agarrando lo que les sirven, comiendo. En una de las experiencias que tuve después de ir a correr por la mañana, me encontré a todos los niños que venían a la escuela y ahí se venían corriendo conmigo. Ellos corrían, yo hacía como que corría. Una noche antes había llovido y había algunos charcos por ahí. Los niños, así como despiertan, así van. Pero como ellos dos querían llegar, había dos de ellos que querían llegar limpio a la escuela, se detuvieron en el charquito que estaba ahí y se empezaron a lavar. Cuando nosotros actuamos conforme a la necesidad del Espíritu, podemos percibir cada detalle. Y hay una necesidad inminente de poder alimentar el corazón de esta generación.
Yo pensaba, Señor, necesitamos tantas cosas. Otros equipos han levantado escuela y un último empezó a levantar un comedor para que los chicos no tuvieran que comer en el piso y les pudieran servir dignamente. Yo dije, Señor, aquí necesitan un hospital. Y yo me traje esa carga. A mí me da envidia de la buena cuando veo que otras iglesias en Estados Unidos hacen su obra. Yo digo, Señor, aquí en México también podemos. Y yo empecé a orar porque nosotros podamos construirles el hospital. Les estoy compartiendo la visión. Usted y yo creemos que podemos levantar un hospital. Unos cuantos amenes, pero se van a ir sumando otros más. ¿Qué se necesita? Querer. Porque estoy de acuerdo en que Dios va a proveer. Pero ese lugar no puede vivir. Hay casi 200 kilómetros a la redonda donde no existe un lugar. Por eso se tardaron 2 horas para llevarlo al hospital más próximo. Esa comunidad necesita un hospital. La comunidad ha empezado a ver la gracia, la gloria de Dios obrando a su favor. Porque en algún momento la comunidad rechazó misioneros hace muchos años atrás. Y no sé quién se acordó en la comunidad que cuando rechazaron misioneros empezaron a vivir sus peores momentos de miseria y de sequía. Así es que cuando llegaron nuestros misioneros los dieron la bienvenida y les regalaron 50 hectáreas de terreno. El terreno ya está. Dios usó a la comunidad. Lo que nos falta es el hospital. Ya hay escuela, ya hay comedor, ya hay iglesia, 2 iglesias, porque las demás comunidades donde no existe iglesia se enteraron y quieren iglesia en su comunidad. Los Pokot son un grupo animista, creen en los espíritus y como Pablo llegamos presentando al Dios no conocido y lo han abrazado. Hay que alimentarlos. Pero dice la Escritura que además de alimentarlos hay que vestirlos. Mateo 25:36 dice: estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. ¿Cuántas cosas más nosotros podemos hacer? Estos chicos no tienen muda más que el uniforme. Me tocó entrar a una de sus chocitas. ¿Qué te puedo decir? Una chocita de 2x2, cuartito chiquito, donde caben 8 personas. 2 duermen en camas que ellos hacen de madera, de tablitas, ramitas. Los demás en el piso, y si tienen visita ahí los acuestan. Las gallinas por debajo de las camas, los pollos por encima de ellos, y la estufa, un hoyo en el centro de la choza para cocinar y mantenerse calientitos. Y no tienen una muda de ropa, solo la que traen. Los únicos que tienen una muda de ropa son los chiquitos, porque van a la escuela y la escuela les proveyó uniforme. Pero no solo es vestirlos físicamente, es vestir el alma, vestir el espíritu, discipularlos. Yo les mostraba a los 2 chicos que hoy, por referencia del misionero, cambiaron su forma polígama de vivir y empezaron a vivir en una nueva cultura. Hay necesidad de discipular a los que hoy nacen en Jesucristo. Vestirlos significa, sí, físicamente proveerles una muda de ropa, pero espiritualmente darles el cobijo de la palabra para que puedan crecer. La última noche que estuve ahí, llegó una pequeña en medio de la noche, medianoche, 1 de la mañana, temblando.
de los problemas en la comunidad es que las mujeres, la comunidad, se emborrachan. El alcoholismo es fuerte entre las mujeres. Dejan a los niños en la choza y por días se pierden. No vuelven a sus casas. Esta pequeñita que llegó, su mamá ya la había dejado por varios días. Llegó ahí esa noche temblando, fría. Los misioneros la recibieron, la cobijaron, la abrazaron. Y me decía la misionera, dice, esto es el pan de todos los días. Dice, y a veces los chicos ya se acostumbran a ello. Dice, y no vienen tanto por el abrigo o la colcha, vienen más por el abrazo, por el amor que necesitan y que solo encuentran aquí. Hay un mundo allá afuera que necesita el cobijo, el abrazo. Vemos caras duras, vemos vidas que reaccionan duramente a las situaciones de la vida y tiemblan ante la frialdad de un mundo sin Dios, y lo único que esperan de ti es ese abrazo de amor que marque la diferencia. Si queremos amarlos, tenemos que caminar con ellos. Y el rey dirá, les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Cuando somos movidos a amar con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón, haremos estas cosas y viviremos. Mi hermano, yo estoy regresando con 1000 proyectos en mi mente. Y si hay algo que le pido al Señor, le digo, dame vida para ver los proyectos. Porque quiero algo que hacer, no. Porque esa es la plenitud de mi vida. Y es la plenitud que Dios me da. Haz esto y vivirás. Servir en misiones, vivir con la compasión en el corazón, es hacer aquello que nos da vida y nos da vida plena. Y yo te quiero invitar en esta tarde. Sé que el tiempo se va rápido y quizá algunos hemos sido conmovidos por las imágenes, pero mi hermano, no me gustaría que esto quedara solo en un momento emotivo de la vida. Si hay algo que mi corazón anhela para este tiempo, es que nosotros podamos hacer un compromiso con Dios. ¿Cómo? ¿De qué? Hoy no te voy a decir qué cosas, hay tanto. Pero quiero que sea un primer paso para tu vida de decir, Señor, en el momento que sea necesario, permíteme participar de tu obra. Y adquiere un compromiso delante de Dios. Como iglesia, esa es nuestra gran comisión: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Como hijos de Dios, es nuestra encomienda, es nuestra responsabilidad decirle al mundo del Padre.
y del amor que Él tiene a favor de cada uno. Como agentes de cambio, necesitamos salir y marcar la diferencia, y que podamos ver la obra de Dios cumplida. Si tú estás en esa disposición, escúchalo. Yo no quiero que te levantes ni quiero que vengas al altar si no hay disposición en tu corazón. Yo sé que Dios traerá el momento, si no es ahora. Pero si esto es ahora, Dios está moviendo tu corazón. Si esto es ahora, Dios está inquietando tu vida a participar de su obra en este tiempo. Entonces ponte de pie. Yo te invito a que estés de pie y digas: Señor, estoy listo. Cuentas conmigo. A lo que tú me llames. Gracias, 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 gracias. Gracias, Dios está mirando tu corazón. Gracias.